Recordemos que Colombia y Venezuela rompen relaciones en febrero de este año y desde aquel entonces no hay forma en que el canciller colombiano o el canciller venezolano puedan intercambiar información. Esto ha llevado a un discurso pugnaz por los dos estados donde se hacen mutuas acusaciones y generan un nerviosismo, sobre todo en la zona de frontera, más con este tipo de ejercicios militares que llaman muchísimo la atención, porque son ejercicios que generan una tensión sobre todo para los habitantes del área. Tal vez en el centro, en Caracas y en Bogotá no se viven de la misma manera, pero la gente de frontera sí se pone muy nerviosa con esto. ¿Y en qué podría desembocar esta escalada de tensiones? Bueno, históricamente Colombia y Venezuela han sido países bastante pacíficos. El único momento en que estuvimos cerca de una confrontación militar fue en 1987 con el caso de la corbeta Caldas. E incluso en aquel momento fue precisamente la relación entre las poblaciones la que evitó que eso llegase a escalar. Hoy vivimos un nuevo episodio. El canciller colombiano ha presentado una serie de denuncias ante la Organización de Estados Americanos tratando de activar el TIAR y por el otro lado tenemos al presidente Nicolás Maduro haciendo una serie de aseveraciones de supuestos planes magnicidas del cual dice tener evidencia, como lo ha dicho en el pasado, pero evidencia que nunca es realmente presentada. Mencionaba usted precisamente lo que ocurrió ayer con la reactivación, el comienzo, ¿no?, de reactivar este Tratado Interamericano, el TIAR. ¿Usted considera que tendrá efectos? ¿Cuáles serán? Yo creo que es un instrumento más de presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro para lograr desentrabar un poco la negociación. En ese momento Nicolás Maduro logra prolongar esta negociación en el tiempo, no hay un costo demasiado alto para él para mantener esta negociación. El TIAR lo que pone sobre la mesa es la posibilidad de una serie de sanciones mayores para que la oposición tenga algún espacio de negociación. Y hay que verlo así, no hay que verlo como una especie de escalada hacia una situación militar, porque de hecho el TIAR implica una serie de procedimientos que darían muy difícil poder desembocar realmente en una situación militar. Ronald, ¿considera usted que aumentan también las posibilidades de que haya una intervención extranjera? Bueno, realmente no es el ambiente del continente. De hecho, países que están adversos a la dictadura de Nicolás Maduro han sido muy categóricos en no permitir la intervención de terceras potencias, es decir, de Estados Unidos dentro del territorio venezolano, porque eso genera una inestabilidad. El mismo Estado colombiano profesa una posición muy dura hacia el régimen venezolano, pero no de intervencionismo militar. Y particularmente Perú ha sido muy categórico desde el Grupo de Lima en descartar de tajo cualquier posibilidad militar. Entonces no creo que estén las condiciones para una intervención militar. Obviamente en política todo es posible y en este caso con las tensiones que vive Colombia y Venezuela lo importante es evitar que se ocurra una escaramuza que termine desencadenando en una situación bélica. Ahora, y cuando me refiero a la posible intervención no extranjera, le quisiera preguntar también por actores como Estados Unidos, Rusia. Bueno, Estados Unidos tiene un panorama muy complejo en el globo. De hecho, estaba tratando de buscar acercamientos con otros actores en otras regiones. No sería conveniente, más en este marco electoral, abrir un espacio bélico en América Latina. América Latina tiene una tradición de paz que es muy importante de sostener, sobre todo en la parte de Sudamérica. Y en el caso de Rusia, Rusia puede tener muchos intereses en Venezuela, pero tiene muy pocas capacidades realmente de actuar en Venezuela. Una cosa es sostener una situación en la península de Crimea y otra cosa muy diferente, atravesar el Atlántico y tener una presencia real en el caso de Venezuela. Hasta el momento sabemos que la participación rusa ha ido en asesoramiento y en recuperar un poco el parque militar que durante mucho tiempo no tuvo mantenimiento en Venezuela, precisamente porque el Estado venezolano no podía cumplir los compromisos de pagos para ese mantenimiento de armamento. ¿Y cómo evalúa usted también el rol de Colombia, ¿no?, que ha estado a la cabeza, ¿no?, de la gestión de este conflicto de la crisis venezolana? Yo soy bastante crítico con el gobierno colombiano. Creo que independientemente de la naturaleza del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, se deben mantener relaciones entre estados, sobre todo porque el Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger a 3,4 millones de compatriotas que aún viven en territorio venezolano, de prestarles servicios consulares, de protegerlos de un régimen dictatorial y manteniendo la relación como se tiene en este momento no se pueden prestar esos servicios. Por el contrario, se generan unas tensiones que van escalando y que pueden llevar precisamente a una escaramuza en zona de frontera que complique aún más la situación. Independientemente de que el vecino sea una dictadura, Colombia debe mantener algún tipo de comunicación con esa dictadura para la defensa de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano. Señor Ronald Rodríguez, muchísimas gracias por su análisis de esta noticia aquí en los estudios de France 24. Gracias por la invitación.